Papá, no puedes venir. Será mejor que no aparezcas por aquí. La voz al otro lado del teléfono era hielo puro, la de una completa extraña. Cerré los ojos mientras una presión aguda se instalaba en mi pecho. En 70 años de vida, jamás había escuchado a mi hija hablarme de esa manera. Aquella no era la niña que corría a mis brazos cada tarde. ¿Qué quieres decir con que no puedo ir? Apenas logré que las palabras salieran de mi boca sin quebrarse. La pregunta flotó en el aire, aunque yo ya intuía la terrible respuesta. Era su graduación de medicina, el momento que habíamos soñado durante años. Habíamos planeado cada detalle de esta anhelada celebración juntos. Lo que oíste, papá. La familia de Leonardo estará presente. Y bueno. Su voz se detuvo, dejando un silencio pesado y helado entre nosotros. Será mejor que no compliques las cosas. Luego añadió algo que mi mente se negaba a procesar. Es un ambiente muy sofisticado. Ya sabes cómo son. Sofisticado. La palabra resonó en mi cabeza, afilada y cruel como el filo de una navaja. Yo, Antonio Ruiz, no era lo suficientemente sofisticado para ella. El hombre que había trabajado desde los 15 años para darle absolutamente todo. El que había vendido propiedades para cubrir los $75,000 anuales de su carrera. ¿Y ahora mi presencia no era digna de su graduación? Dayana, soy tu padre. Susurré, sintiendo la voz rasposa, ajena. He estado contigo desde tu primer día en este mundo. Pagué cada una de tus clases, cada libro, cada uno de tus exámenes. ¿Cómo puedes pedirme que no vaya a verte cumplir tu sueño? Por favor, papá, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Su tono se mantuvo distante, calculado, como si estuviera cerrando un negocio. Sabes que te quiero, pero esto es importante para mi futuro. Leonardo y yo estamos construyendo algo, y su familia tiene ciertas expectativas. Expectativas. Otra palabra que se sentía como un golpe directo en el estómago. Al parecer, yo no encajaba en las expectativas de la familia de su esposo. Yo, que levanté un negocio de la nada para que a ella no le faltara nada. El hombre que la crió solo tras la muerte de su madre. El que sacrifica sus propios sueños para que ella alcanzara los suyos. ¿Y qué hay de mis expectativas, Dayana? El dolor comenzaba a mezclarse con una rabia sorda que subía por mi garganta. ¿Qué pasa con todos estos años esperando verte convertida en doctora? ¿Y las noches en vela, trabajando horas extras solo para poder pagar tus estudios? Papá, ya hemos hablado de esto. Tú decidiste hacerlo, yo nunca te lo pedí. Sus palabras eran balas certeras, disparadas sin la menor vacilación. Ahora intento asegurar mi futuro. La familia de Leonardo es muy respetada, muy influyente. Su padre es juez, su madre viene de una familia de abolengo. Ellos no entenderían nuestra situación. Nuestra situación. Así es como ahora llamamos a toda nuestra vida juntos. Una situación vergonzosa que debía esconderse bajo la alfombra. Pensé en las veces que la llevé a la escuela en mi vieja camioneta. Recordé cómo trabajé turnos dobles para comprarle los mejores uniformes. Mi sonrisa de orgullo cuando otros padres me felicitaban por tener una hija tan brillante. Yo soy tu padre, repetí, pero esta vez con una firmeza que no sabía que tenía. No soy una situación. Soy el hombre que te ha amado y cuidado toda tu vida. Soy quien pagó cada centavo de tu educación sin pedirte nada a cambio. Y te lo agradezco, de verdad. Pero ahora todo es diferente. Su voz sonaba impaciente, como si quisiera terminar la llamada. Estoy casada. Tengo nuevas responsabilidades. Debo pensar en la familia que formaremos Leonardo y yo. Hizo una pausa, y lo que dijo después me rompió en 1000 pedazos. Además, ya les dije que mis padres habían muerto. Es más fácil así. El mundo se detuvo. Sentí el impacto como si me hubieran golpeado en el estómago con un mazo. Mis padres habían muerto. Yo estaba muerto para ella.
Para impresionar a la familia de su marido, la niña que crié con mis manos me había borrado de la existencia. ¿Cómo puedes decir eso? Mi voz era apenas un soplo de aire. ¿Cómo puedes decir que estoy muerto? No lo tomes personal, papá. Es solo que así es menos complicado para mí. Ellos no necesitan conocer los detalles de mi vida anterior. Nuestra vida juntos era algo que ella había dejado atrás. Mira, tengo que colgar. Leonardo me espera para cenar con sus padres. Ya veremos cuándo nos vemos. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el silencio de la casa. Un silencio que ahora se sentía más pesado, más opresivo. Caminé hacia la sala, donde aún colgaba el retrato del día de su boda. Allí estaba yo, a su lado, sonriendo con mi mejor traje como el padre más orgulloso del mundo. Qué idiota me veía ahora. Sostuve el marco entre mis manos, la imagen temblando ligeramente. Recordé ese día con una claridad dolorosa. Me había levantado a las 5 de la mañana para retirar $50,000 del banco. Era mi parte para la boda, todo lo que le correspondía pagar al padre de la novia. Me dejé caer en mi viejo sillón, ese que Dayana siempre me pedía que cambiara. Ahora comprendía perfectamente por qué le molestaba tanto. No era lo suficientemente elegante para la nueva vida que estaba construyendo. Nada de lo que yo poseía era lo suficientemente bueno para ella. Cerré los ojos y un recuerdo me asaltó con fuerza. Dayana tenía 5 años y una neumonía casi se la lleva. Pasé 3 días sin moverme de esa incómoda silla de hospital, alimentándome de café y angustia. Cuando por fin abrió los ojos y me vio, susurró algo que nunca olvidé. Papá, sabía que no te irías. Tú nunca me dejas sola. Nunca me dejas sola. Esas fueron sus palabras exactas. Y ahora era ella quien me abandonaba, borrándome de su vida como si yo fuera un error de cálculo. Me levanté con un nuevo propósito y caminé hasta el escritorio. Abrí el cajón donde guardaba la carpeta más gruesa de todas. $75,000 al año, durante 6 largos años. $450,000 en total. Cada recibo estaba allí, como prueba irrefutable de mi amor. Pasé las páginas lentamente, una por una. Mensualidades de agosto, septiembre, octubre. Año tras año, el mismo sacrificio. Cada pago representaba fines de semana perdidos, vacaciones canceladas y el sueño de un retiro tranquilo pospuesto. Todo para que ella pudiera estudiar sin preocupaciones. Mis amigos me decían que era demasiado, que ella debía trabajar como los demás, pero yo solo quería que se enfocara en alcanzar su meta. Deseaba que persiguiera sus sueños sin la carga del dinero. Qué ingenuo había sido al creer que eso la haría feliz. También estaban los recibos de sus gastos extra. Cada papel era una nueva punzada en el pecho. Vi el contrato del departamento que le renté cerca de la universidad. $2,000 mensuales durante 6 largos años. Luego estaban las facturas de sus libros especializados. Cientos de dólares por cada tomo que necesitaba. También pagué un seguro médico privado para ella. El de la universidad no me pareció lo suficientemente bueno. Pagué clases particulares cuando alguna materia se le complicaba. Y entonces lo vi, congelado en el tiempo. Encontré el recibo del anillo de compromiso que le había comprado para Leonardo. Sí, yo había pagado por el anillo de mi propia hija. Leonardo me dijo que sus finanzas estaban algo ajustadas. $15,000 por un anillo que llevaría el nombre de otro hombre. Una risa amarga y seca escapó de mis labios. Incluso financió por completo su luna de miel. Leonardo vino a verme con esa sonrisa ensayada que sabía usar tan bien. Me explicó que había encontrado el lugar perfecto para Dayana, solo que el costo era un poco alto para ellos. Quiero darle lo mejor a su hija, don Antonio. Usted me entiende, ¿verdad? Y yo lo entendí perfectamente. Saqué $20,000 más para su viaje a París. Ahora veía la verdad con una claridad dolorosa.
Leonardo nunca tuvo la intención de pagar nada. Desde el inicio vio en mí al tonto que cubriría cada gasto. Y Diana fue su cómplice perfecta en todo momento. Busqué en el teléfono las fotos de todos esos años. La pantalla se iluminó con el rostro de mi niña. Allí estaba ella a los 8 años, sonriéndome sin un diente. Su alegría desdentada siempre me derretía el corazón. Luego, a los 12, abrazándome fuerte en su graduación. Me susurró que yo era el mejor papá del mundo. La dejé en la universidad a los 18 años. Lloraba sin consuelo porque no quería separarse de mí. «Papá», me dijo ese día, con lágrimas en los ojos, «prométeme que siempre estaremos juntos, que nunca dejarás de ser mi héroe». Yo se lo prometí sin dudarlo un segundo. Le aseguré que siempre estaría ahí para ella. Le juré que mi casa sería siempre su refugio seguro. ¿Qué había pasado con aquella niña tan dulce? ¿En qué momento se convirtió en esta mujer fría y distante? ¿Cuándo dejé de ser su héroe para volverme su vergüenza? La respuesta llegó 3 días después. Decidí que no podía seguir esperando en casa. No iba a pedirle permiso a nadie para existir. Me puse mi mejor traje, el mismo que usé en su boda. Conduje hasta el hotel donde se celebraba la graduación. El lugar era puro lujo, debía admitirlo. Candelabros de cristal colgaban de techos altos. Los manteles blancos cubrían docenas de mesas redondas. Los meseros servían champán en copas finísimas. Este era el mundo al que Diana quería pertenecer. Un mundo donde, al parecer, yo no tenía cabida. Me quedé en la entrada, observando a través de las puertas de vidrio. Y entonces la vi. Mi hija. Llevaba un vestido azul marino que yo mismo le compré. Se veía radiante, hermosa, como siempre soñé que estaría. Estaba rodeada por la familia de Leonardo. Todos lucían esa elegancia natural del dinero heredado. Leonardo la abrazaba por la cintura, presentándola a todos. Pude ver a Emilia, su suegra. Una mujer delgada de peinado impecable y sonrisa calculada. Hablaba con un grupo de médicos gesticulando con sus manos enjolladas. La presentaba como la nueva doctora de la familia. Decidí entrar. Yo había pagado por ese derecho. Me acerqué lentamente, intentando no llamar la atención. Quería ver si Diana me reconocería al verme. Quería saber si dudaría antes de negarme por completo. Cuando estuve lo bastante cerca, me detuve tras una columna. Escuché la conversación con una claridad aterradora. «Debe ser muy duro para ti», decía una mujer mayor, «haber perdido a tus padres tan joven. Pero mira cómo has salido adelante». Diana asintió con una sonrisa triste que ya tenía bien practicada. «Sí, ha sido difícil. Pero Leonardo y su familia me han apoyado mucho. Me han acogido como si fuera su propia hija». «¿Cuántos años tenías cuando murieron?», preguntó otro hombre. «Tenía 18 años», respondió Diana sin un atisbo de duda. «Fue un accidente de automóvil, muy repentino. Desde entonces he estado sola, pero eso me hizo más fuerte. Mi sangre se convirtió en hielo. No solo había inventado mi muerte, había creado una historia completa. Un accidente de automóvil, muy repentino. Y ahí estaba yo, a menos de 20 metros. Muy vivo y muy real, escuchando cómo mi hija me enterraba». «¡Qué tragedia!», murmuró Emilia, tocándole el brazo. «Pero mira cómo el destino nos trajo a nosotros. Leonardo siempre supo que eras especial. Nos dijo que habías logrado todo esto tú sola. Independiente». Esa sola palabra me provocó náuseas. Diana no había sido independiente ni un solo día de su vida. Desde su nacimiento, yo había cubierto cada una de sus necesidades. Había pagado su comida, su educación y sus vacaciones. Fui su red de seguridad financiera por 28 años. Y ahora, era una mujer que lo había logrado todo sola. «Es admirable», continuó el hombre mayor. «Debió requerir muchos sacrificios pagar una carrera tan costosa». «Bueno», dijo Diana, bajando la voz,
Trabajé durante toda la universidad. Conseguí varias becas y trabajé en hospitales los fines de semana. Becas académicas. Trabajos de fin de semana. Cada palabra era una nueva capa de mentiras. Yo tenía recibos que demostraban lo contrario. Cada centavo había salido de mi bolsillo. Jamás trabajó en un hospital porque yo le pedí que se concentrara en sus estudios. Ella nunca lo necesitó. Eso explica por qué eres tan madura para tu edad, dijo Leonardo, orgulloso. Mi esposa es una mujer excepcional. Se graduó con honores sin el apoyo familiar que muchos damos por sentado. Sin el apoyo familiar. Ahí estaba yo, el hombre que hipotecó su casa 2 veces por ella. Fui borrado no solo de su presente, sino de su pasado. Según su nueva historia, yo nunca había existido. Todos mis sacrificios, mis noches en vela, mi vida entera, todo había sido borrado por completo. Una mujer joven se acercó al grupo. Dayana, ¿verdad? Soy María. Acabo de graduarme también. Dayana asintió con una sonrisa amable, esperando la inevitable pregunta. María continuó con una curiosidad genuina en su rostro. Quería preguntarte algo. ¿Cómo hiciste para pagar la mensualidad? Yo tuve que pedir préstamos y estaré pagando por los próximos 20 años. Dayana se irguió con una confianza impecable, como si hubiera ensayado ese momento. Fue una combinación de cosas. Becas, mucho trabajo y una enorme determinación. Hizo una pausa dramática antes de añadir el golpe de gracia. También vendí algunas cosas que había heredado de mis padres. Joyas, algunos objetos de valor. Cuando realmente quieres algo, al final encuentras la manera. Objetos de valor heredados de sus padres. Yo, su padre, escuchaba desde la sombra. Al parecer, ya le había dejado una herencia valiosa. Mi corazón se comprimió en un nudo apretado. Mi mente proyectó las imágenes de esas supuestas reliquias. Probablemente eran las mismas joyas que yo le había comprado con esfuerzo. Los regalos de cumpleaños ahora eran parte de una herencia ficticia. Provenían de un padre al que ella acababa de matar en su historia. ¡Qué inspirador!, exclamó María, visiblemente impresionada. Ojalá yo hubiera tenido esa fortaleza. Mis padres me ayudaron con todo, y aún así fue difícil. Bueno, supongo que cuando no tienes opción, te vuelves más fuerte, respondió Dayana, con una solemnidad ensayada. Cuando sabes que no hay nadie más en quien puedas confiar, aprendes a confiar en ti misma. Esas últimas palabras rompieron algo dentro de mí. Un frío metálico recorrió mi espalda. No hay nadie más. Ya no podía quedarme quieto, ya no podía ser cómplice de su mentira. Salí de la penumbra detrás de la columna. Mis pasos sonaron firmes sobre el mármol pulido del salón. El color abandonó el rostro de Dayana al verme caminar hacia ellos. Sus labios se separaron sin emitir sonido, como si hubiese visto un fantasma. Y en cierto modo, para ella, yo lo era. Sus ojos, anclados en los míos, se abrieron con pánico puro. Noté el ritmo agitado de su pecho subiendo y bajando. Leonardo, su esposo, sintió el cambio en ella y siguió su mirada hasta encontrarme. Disculpen, dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo. ¿Puedo hablar contigo un momento, Dayana? Un silencio pesado y denso cayó sobre el animado grupo. Todos los rostros se giraron hacia mí, llenos de una curiosidad repentina. Intentaban descifrar quién era el extraño que provocaba tal reacción. Emilia, su suegra, me evaluó de arriba abajo con un juicio afilado en su mirada. Yo no sé quién es usted, tartamudeó Dayana, su voz un hilo tembloroso. Creo que me confunde con otra persona. Soy Antonio Ruiz, dije con toda la claridad que pude reunir, dirigiéndome al grupo entero. Soy el padre de Dayana. El impacto de mis palabras recorrió el círculo de personas. Vi cómo sus expresiones cambiaban en una secuencia rápida. La confusión dio paso a la sorpresa,
y la sorpresa a un escándalo incipiente. Acababan de oír que sus padres murieron en un accidente de auto. Y ahora, un hombre de 70 años se presentaba como su padre. «Eso es imposible», murmuró María, la joven doctora. «Dayana nos acaba de contar que sus padres murieron hace 10 años». «Bueno, como pueden ver, estoy bastante vivo», respondí, manteniendo mi voz tranquila pero firme. «Y lo he estado durante cada uno de los días que mi hija estudió medicina. De hecho, he estado pagando cada centavo de su educación». Leonardo dio un paso adelante, en un claro gesto de protección. Su mente parecía calcular la forma más rápida de controlar el daño. «Señor, creo que hay alguna confusión aquí. Mi esposa perdió a sus padres cuando era muy joven. Tal vez usted la conoció en algún momento». «No hay ninguna confusión», lo interrumpí, sacando mi teléfono del bolsillo. «Aquí tengo fotografías de Dayana desde que era una bebé. Tengo los recibos de todos los pagos que he hecho a la universidad. Tengo los recibos del apartamento que le renté durante todos sus estudios». Continué con mi letanía de pruebas, una por una. «Tengo los recibos de los libros que le compré, del seguro médico que le pago, y del anillo de compromiso que te regalé a ti». La mención del anillo de compromiso congeló a Leonardo en su sitio. Era obvio que su familia no sabía que yo había pagado por la joya que llevaba su nombre. Emilia se dirigió a mí directamente, con una mezcla de incredulidad y asco. «¿Pagó el anillo de compromiso de su propia hija?» «Pagué el anillo de mi hija porque su futuro esposo me lo pidió», respondí, mirando directamente a Leonardo. «Me dijo que quería darle algo especial, pero que sus finanzas estaban ajustadas. También pagué la boda completa y la luna de miel a París». El grupo ahora observaba la escena con una fascinación morbosa. Presenciaban el derrumbe de una vida perfecta en cámara lenta. El rostro de Emilia se había tornado pálido, calculando las implicaciones de mis palabras. «Dayana, ¿quieres explicarle a tu suegra por qué le dijiste que había muerto?», dije, dirigiéndome directamente a ella. «¿Quieres contarle sobre todas las veces que me llamaste pidiendo dinero? ¿O prefieres que yo les muestre los mensajes de texto?». «Papá, por favor, no hagas esto aquí», suplicó ella, encontrando su voz al fin. «Podemos hablar en privado». «Ah, ahora soy tu papá», repliqué con una sonrisa amarga. «Hace 5 minutos no sabía quién era yo. Hace 3 días me dijiste que era mejor no complicar las cosas viniendo a tu graduación. Y hace 10 minutos le conté a esta gente que trabajaste para pagarme los estudios. Ahora sí». «Señor Ruiz, entiendo que pueda estar confundido», intervino Leonardo, intentando recuperar el control. «Mi esposa me ha contado su historia. Perdió a sus padres muy joven y salió adelante por su cuenta. Es una mujer muy fuerte. Su esposa no ha pagado ni un solo centavo de sus estudios», declaré, con una calma que se sentía peligrosa. «No ha trabajado un solo día durante la universidad. No ha recibido ni una sola beca. Cada dólar que la convirtió en doctora ha salido de mi bolsillo». Levanté el teléfono y comencé a deslizar las fotografías. Aquí está Dayana a los 5 años, enferma de neumonía. Pasé 3 días sin moverme de su lado en el hospital. Aquí está a los 12, cuando la llevé a Disneyland para celebrar sus buenas notas. Y aquí a los 18, el día que la dejé en la universidad por primera vez. Cada imagen era una estocada, un testimonio visual de 28 años de vida. 28 años de un padre dedicado que estuvo presente en cada momento. Una vida que ella había decidido borrar con una simple mentira. «Y aquí», dije, llegando a la foto más reciente. «Está hace 6 meses. Me pidió dinero para comprar libros especializados para su último semestre. $500 por 3 libros. Se los pagué el mismo día». La mirada de Emilia había cambiado por completo. El desprecio se había transformado en algo parecido a la compasión. «Señor Ruiz, ¿está usted diciendo que ha mantenido a Dayana durante toda su carrera?». «Señora,
no solo durante su carrera universitaria. La he mantenido toda su vida, respondí. Soy viudo. Su madre murió cuando ella tenía 10 años. Desde entonces he sido padre y madre para ella. He trabajado turnos dobles para que ella pudiera tener todo lo que quería. Pero ella nos dijo, comenzó María, pero se detuvo al comprender la magnitud del engaño. Ella les dijo lo que necesitaba decirles para encajar en su mundo, dije con una tristeza profunda. Aparentemente, un padre de clase trabajadora no es lo suficientemente sofisticado para este ambiente. Papá, tú no entiendes, dijo Diana con la voz quebrada. Yo no quería lastimarte. Es solo que es complicado. Su voz se apagó al final de la frase. La miré, a la hija que había criado con tanto sacrificio. En sus ojos vi el pánico y la vergüenza, pero todavía no veía el arrepentimiento. ¿Complicado? ¿Qué es complicado? ¿Admitir que tienes un padre que te ama? ¿Reconocer que alguien ha sacrificado su vida entera para darte la tuya? El calor me subió por el cuello, quemándome las orejas. Mi voz salió más dura de lo que esperaba, cortando el aire festivo de la sala. Un silencio pesado cayó sobre todos. Los rostros del grupo se giraron hacia mí, sus miradas una mezcla de curiosidad y pena. Diana se encogió sobre sí misma, con la vista clavada en el suelo, como si deseara que la tierra se la tragara. A su lado, Leonardo parecía hacer cálculos mentales, midiendo el posible daño a la reputación de su familia. ¿Sabes qué? Tienes razón, dije con una calma que no sentía. Es complicado, pero ya no lo será más. Tomé una decisión irreversible en ese instante. Saqué el teléfono y busqué un número en mis contactos. El aparato temblaba ligeramente en mi mano. Buenos días, habla Antonio Ruiz. Sí, quiero cancelar el pago automático de la matrícula de mi hija. Hice una pausa, dejando que mis palabras resonaran. Sí, Diana Ruiz. Con efecto inmediato. El color abandonó por completo el rostro de Diana al escucharme. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Entiendo que el semestre ya empezó. Continué, mi voz firme y clara para el ejecutivo del banco. También sé que la fecha límite de pago ya pasó, pero eso ya no me importa. Cancelen todos los pagos automáticos a nombre de Diana Ruiz. Les dicté el número de estudiante que me sabía de memoria, grabado a fuego tras 6 años de pagos puntuales. Papá, no, susurró Diana al fin, dando un paso hacia mí con las manos extendidas. Por favor, no hagas esto. Podemos hablar de esto, podemos arreglarlo. Terminé la llamada y la enfrenté, mis ojos fijos en los suyos. ¿Ahora sí quieres hablar? Hace 3 días me pediste que no apareciera por aquí. Hace solo 10 minutos ni siquiera sabía quién era yo. Leonardo se interpuso entre nosotros, cambiando a un tono de control de daños. Señor Ruiz, un momento. Creo que está actuando de forma muy precipitada. Entiendo su molestia, pero no querrá arruinar el futuro de su hija por un malentendido. ¿Un malentendido? Solté una risa seca, sin rastro de alegría. Dígame a usted cómo se le llama a inventar mi muerte. ¿Cómo se le llama a crear una fantasía sobre becas y trabajos para pagarse la universidad? ¿Eso le parece un simple malentendido? Emilia, la matriarca, que había observado todo en un silencio tenso, finalmente intervino. Leonardo, creo que primero debemos entender la situación completa. Se dirigió a mí, su voz ahora cargada de un nuevo respeto. Señor Ruiz, ¿podría explicarnos cuánto ha estado pagando exactamente? $75,000 al año. Durante 6 años. Respondí sin dudar. Eso suma $450,000, sin contar el apartamento, que son otros 140,000. Dejé que las cifras flotaran en el aire denso de la sala. Los libros han sido unos 15,000 más. El seguro médico privado, otros 30,000. Y los gastos que le enviaba cada mes, que suman unos $72,000 más. Hice una última pausa, sintiendo el peso de cada número. Sin contar la boda,
que fueron otros 50.000, y la luna de miel, que costó 20.000. En total, he invertido cerca de $700.000 en la vida y educación de mi hija. El silencio era tan espeso que se podía sentir. María, la joven doctora, parecía haber olvidado cómo respirar. Pude ver en los ojos de Emilia cómo su mente procesaba las cifras, cómo la perspectiva de toda la situación se reconfiguraba por completo frente a ella. $700.000, repitió Emilia lentamente. Y usted hizo todo esto solo, como padre soltero. Solo, confirmé. Su madre falleció cuando ella apenas tenía 10 años. Desde entonces, todo lo que Dayana tiene, todo lo que ha sido gracias a mi trabajo. Dayana finalmente encontró su voz, aunque sonaba rota y desesperada. Papá, yo nunca te pedí que hicieras todo eso. Yo nunca... ¿Nunca qué? La interrumpí, el dolor abriéndose paso. ¿Nunca me pediste dinero? Tengo cada uno de tus mensajes, Dayana. Empecé a recitar de memoria, mi voz imitando una letanía familiar. Papá, necesito los libros. Papá, se dañó el auto y la reparación es cara. Papá, hay un viaje de estudios que no me puedo perder. Papá, Leonardo quiere llevarme a un lugar elegante, y no tengo que ponerme. Cada frase la hacía encogerse un poco más. Nunca me dijiste que no, se defendió ella en un hilo de voz. Nunca dijiste que era demasiado, que no podías. Siempre decías que sí, que querías que tuviera lo mejor. Porque te amo, respondí, y sentí cómo la voz se me quebraba por primera vez. Porque eres mi hija y quería darte un mundo que yo nunca tuve. Creí que algún día, cuando fueras una doctora exitosa, mirarás atrás con orgullo. Pensé que les contarías a tus hijos sobre el abuelo que trabajó sin descanso para que su mamá cumpliera su sueño. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Dayana, pero su dolor ya no me alcanzaba. Pero en lugar de eso, decidiste que era más fácil matarme. Te convenciste de que era más conveniente inventar becas imaginarias y trabajos que nunca existieron. Leonardo intentó intervenir de nuevo, su rostro una máscara de preocupación. Señor Ruiz, entiendo su dolor, de verdad. Pero Dayana está a solo 2 meses de graduarse. Si cancela los pagos ahora, perderá todo lo que ambos han invertido. No, lo corregí con una calma helada. Ella perderá todo lo que yo he invertido. Ella no ha invertido nada. Mi teléfono vibró en mi mano. Era un número desconocido. La universidad. Sí, entiendo. Si no se paga antes del viernes, queda fuera. Dije en voz alta, asegurándose de que todos escucharan. Sí, entiendo que perderá todos los créditos del semestre. Hice una pausa dramática. Sí, estoy completamente seguro de mi decisión. Cuando colgué, Dayana sollozaba abiertamente. Papá, por favor, te lo suplico, no puedes hacerme esto. Estoy tan cerca de ser doctora. Y podrás serlo, le dije, mi voz desprovista de toda emoción. Solo que ahora tendrás que encontrar la forma de pagarlo tú misma, justo como les dijiste a todos que ya lo estabas haciendo. Emilia se acercó un paso más. Su mirada era calculadora. Señor Ruiz, ¿qué necesitaría para que usted reconsiderara su decisión? La miré directamente a los ojos, sintiendo el poder por primera vez en mucho tiempo. Necesitaría que su futura nuera admitiera públicamente que mintió, que reconozca que ha vivido de mi dinero durante los últimos 6 años, y que se disculpe conmigo, frente a todas las personas a las que les negó mi existencia. Papá, soy yo, Dayana. No puedes pedirme que haga eso. ¿Te refieres a la familia de Leonardo? Pregunté con sarcasmo. ¿Les decepcionará tanto descubrir que su hijo se casó con una mentirosa? ¿Se sentirían traicionados al saber que su historia de superación era una completa farsa? El pánico empezó a notarse en el rostro de Leonardo. Las implicaciones para su propia reputación familiar
comenzaban a ser dolorosamente claras. «Mire, don Antonio», dijo, intentando un tono conciliador que sonó falso. «Entiendo que esté herido, pero esto nos afecta a todos, no solo a Dayana. Mi familia invirtió mucho en esta relación, pensando que se asociaban con una mujer fuerte e independiente». «Ah», asentí lentamente, como si una pieza clave encaja en su lugar. «Ahora lo veo todo claro. No están preocupados por Dayana. Están preocupados por su inversión». Esa palabra lo cambió todo. Leonardo no había hablado de amor o de familia, sino de asociarse y de invertir, como si Dayana fuera una acción en la bolsa. «Esa es exactamente la razón por la que hago esto», continué, sintiendo cómo la rabia se transformaba en una fría resolución. «Mi hija ha estado tan desesperada por impresionar a su familia que estuvo dispuesta a borrarme de su vida. Ha estado tan preocupada por encajar en el molde que ustedes aprobarían, que ha negado quién es y de dónde viene». Miré a mi alrededor, al círculo de rostros que me observaban con una mezcla de fascinación y respeto incómodo. «Damas y caballeros, mi hija aprendió una lección muy peligrosa. Aprendió que es más fácil mentir sobre tus orígenes que sentirte orgulloso de ellos. Ha aprendido que es mejor inventar una tragedia que reconocer a un padre que la ama. Y yo, en mi ingenuidad, he estado financiando esas lecciones durante 6 largos años». Saqué mi billetera y extraje una tarjeta de crédito. Era el plástico que financiaba cada uno de sus caprichos. Y en ese mismo instante, decidí que todo terminaría. Mis dedos teclearon el número del banco bajo la mirada de todos en la habitación. «Sí, quiero cancelar la tarjeta con terminación», comencé a decir en el teléfono. Cada dígito que dictaba al operador era un golpe de martillo. Estaba cerrando la única fuente de ingresos que Dayana había conocido. Cuando colgué, el silencio en la habitación se volvió pesado. Las lágrimas de Dayana resbalaban por sus mejillas sin hacer el menor ruido. Leonardo tenía la vista perdida, sin duda calculando sus próximos movimientos. Por primera vez desde que había llegado, la mirada de Emilia contenía algo parecido al respeto. «Listo», anuncié con una calma que no sentía. «Ahora eres independiente de verdad, Dayana. Ya puedes decirle al mundo que solo te tienes a ti misma». Al salir del hotel, una extraña sensación se apoderó de mi pecho. Era una mezcla de vacío y un profundo alivio. Había tomado la decisión más dura de mi vida, sin duda. Pero algo dentro de mí comenzaba a sentirse íntegro de nuevo. Conduje a casa en un silencio absoluto, dejando que el peso de mis acciones se asentara. Corté el lazo financiero que me unía a mi hija. Pero más importante, rompí las cadenas emocionales de nuestra mentira. Al llegar, me serví una taza de café y me senté en mi sillón. Simplemente respiré. Esta casa se sentía diferente ahora. Ya no era la guarida de un padre esperando la siguiente petición de dinero. Era el hogar de un hombre que se liberaba de un vínculo que consumía su alma. Era libre. Mi teléfono comenzó a sonar casi de inmediato. Dayana. Por supuesto. Dejé que la llamada se fuera al buzón de voz. Sonó de nuevo, insistente. La ignoré una segunda vez. Al tercer intento, supe que no se detendría. «Papá, por favor». Su voz estaba rota por el llanto. «Tenemos que hablar. Esto es una locura. No puedes arruinar mi futuro por tu orgullo». «¿Mi orgullo herido?», repetí las palabras, dejando que flotaran en el aire. «Dayana, tú me declaraste muerto frente a todos. Eso no fue un impulso, fue una decisión fría y calculada». «No quería hacerte daño», sollozó ella. «Solo quería que las cosas fueran más fáciles. La familia de Leonardo es muy exigente. Tienen expectativas altísimas». «¿Y yo no tengo expectativas?». Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. «¿Y yo no tengo derecho a esperar honestidad de mi propia hija? ¿Acaso no merezco que no me niegues en público?». Hubo una pausa larga antes de que pudiera articular una respuesta. «Papá,
Sé que cometí un error terrible, pero puedes arreglarlo. Llama a la universidad, dice que fue un malentendido. Reactiva la tarjeta. Podemos fingir que esto nunca pasó. No, dije con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. No voy a olvidar lo que pasó. Y definitivamente no voy a seguir pagando para que me faltes al respeto. «Pero me faltan solo 2 meses», gritó. Por primera vez pude escuchar la desesperación real en su voz. «2 meses, papá. Vas a tirar 6 años de trabajo a la basura por 2 meses». 6 años de mi trabajo. La corregí con frialdad. 6 años de mi dinero. 6 años de mis sacrificios. Tú solo tuviste que estudiar con todo lo que yo te di. La línea quedó en silencio por un instante. Luego, una voz masculina y calmada se hizo escuchar. Era Leonardo. «Don Antonio, soy Leonardo. Por favor, sea razonable. Entiendo que esté molesto, pero esto nos afecta a todos. Afecta nuestro futuro, nuestros planes». «¿Tus planes?». Solté una risa amarga. «¿Tus planes incluían seguir viviendo de mi dinero para siempre?». «Mire, don Antonio». Su tono se volvió más profesional, casi condescendiente. «Entiendo que hubo un pequeño desvío del protocolo, pero podemos solucionarlo. Mi familia está dispuesta a reconocer su contribución. Podemos organizar una ceremonia, un reconocimiento formal». ¿Un reconocimiento formal? La audacia de su propuesta me dejó sin aire. ¿Me ofreces una placa por el privilegio de haber pagado la educación de mi propia hija? Bueno, cuando lo pone de esa forma. Leonardo pareció darse cuenta de lo ridículo que sonaba. Además, continué, sintiendo cómo la rabia me daba fuerzas. ¿De qué sirve un reconocimiento ahora? Ya le dijiste a todos que los padres de Dayana estaban muertos. ¿Cómo planeas explicar mi repentina resurrección en esa ceremonia? No hubo respuesta, solo un silencio incómodo. «Pásame a mi hija», ordené. «Papá». La voz de Dayana volvió al teléfono, más calmada pero igual de rota. «Escúchame. Sé que lo que hice estuvo muy mal, pero puedo arreglarlo. Puedo decirles la verdad». «¿Qué verdad?», pregunté, cansado. «¿Que mentiste sobre mi muerte? ¿Que mentiste sobre pagar tu universidad? ¿Que mentiste sobre ser independiente? ¿Cuál de todas tus mentiras piensas confesarles?» «Todas», respondió con una urgencia desesperada. «Les diré que tengo un padre increíble que me ha apoyado toda la vida. Les diré que tú pagaste por todo. Que mentí porque tenía miedo de no encajar». Sus palabras sonaban huecas, improvisadas en el momento. «¿Y crees que eso funcionará?», cuestioné con ironía. «¿Piensas que la familia de Leonardo dirá, oh, no te preocupes, todos mentimos sobre la muerte de nuestros padres alguna vez?» «No lo sé», admitió, y su voz se quebró por completo. Por primera vez, sonaba completamente derrotada. «No lo sé, papá. Solo sé que no puedo perder todo». «Todo por lo que yo he trabajado», la corregí una última vez. «Y ya lo perdiste, Dayana. Lo perdiste el día que decidiste que era más fácil matarme en tu historia que admitir que tienes un padre de clase trabajadora». En ese momento, alguien llamó suavemente a mi puerta. «Tengo que colgar», le dije, sintiendo una necesidad repentina de terminar la llamada. «Alguien está aquí». «Papá, no, espera. Tenemos que resolver esto». Pero yo ya había colgado. Al abrir la puerta, mi corazón dio un vuelco al ver a Fátima, mi nieta, la hija de mi hijo mayor, fallecido hacía 5 años. Desde su muerte, Fátima y yo habíamos sido inseparables. Ella era todo lo que Dayana había dejado de ser, honesta, directa y orgullosa de sus raíces. «Abuelo», dijo, y me rodeó con un abrazo que me sostuvo. Escuché lo que pasó. «¿Cómo te enteraste tan rápido?», pregunté, dejándome sostener. «Las noticias vuelan en los círculos médicos», respondió con una sonrisa triste.
Una amiga estaba en la graduación. Me lo contó todo. La invité a pasar y nos sentamos en la sala. Fátima me observó con esos ojos sabios que había heredado de su padre. ¿Estás bien?, preguntó con sencillez. Si te soy honesto, no lo sé, admití, el peso del día cayendo sobre mí. Acabo de cortar todo lazo con Dayana. Acabo de terminar la relación con mi hija. Fátima asintió despacio, procesando mis palabras. ¿Te arrepientes? Su pregunta quedó suspendida en el aire. Lo pensé por un largo momento. No, dije finalmente, la voz firme. Me duele como no tienes idea, pero no me arrepiento. Bueno, dijo Fátima, tomando mi mano entre las suyas. Por si te sirve de algo, creo que hiciste lo correcto. ¿De verdad lo crees?, pregunté, necesitando escuchar esas palabras más que el aire para respirar. Abuelo, te he visto sacrificarlo todo por ella durante años. Te vi trabajar turnos dobles para pagarle lujos que no necesitaba. Te vi renunciar a tus propios sueños para financiar los suyos. Su voz se endureció, llena de una lealtad feroz. Y todo ese tiempo, ella te ha visto como una billetera con un corazón adjunto. Sus palabras dolían porque resonaban con una verdad innegable. Recuerdo mi graduación, continuó Fátima, y sus ojos brillaron. Tú estabas en primera fila, gritando más fuerte que nadie. Llorabas de orgullo. Y cuando me preguntaban quién eras, yo decía con la cabeza en alto: es mi abuelo. Él me ayudó a llegar hasta aquí. La comparación era un puñal en el centro de mi pecho. Fátima continuó con una dureza protectora. Dayana, en cambio, parece haberse avergonzado de ti por años. Siempre encontraba una excusa para que no estuvieras en sus eventos importantes. Era una verdad que yo conocía, pero escucharla en voz alta fue como recibir un golpe final. Yo pensé que era solo porque su mundo era diferente al mío, dije débilmente. No, abuelo. Era porque ella creyó que tú no eras suficiente para su nuevo mundo, y eso es sencillamente imperdonable. Mi teléfono volvió a sonar sobre la mesa de centro. Era Dayana otra vez, insistiendo con una llamada más. Esta vez, Fátima extendió su mano con determinación. ¿Puedo contestar?, preguntó con una calma que me sorprendió. Le entregué el aparato. Una extraña curiosidad se apoderó de mí. Quería saber qué planeaba decir. «Hola, prima», dijo Fátima. Su voz era tan dulce como la miel envenenada. «Hablas con la nieta que nunca ha negado a su abuelo». Pude oír la voz de Dayana a través del auricular. Sonaba confundida y con un claro tinte de fastidio. «Fátima, ¿qué haces tú ahí? ¿Dónde está mi papá?» «Tu papá está aquí, sentado junto a mí», respondió Fátima. Su serenidad contrastaba con la desesperación al otro lado. Se está tomando un café mientras asimila una terrible noticia. Descubrió que su hija lo declaró muerto para impresionar a unos desconocidos. «Esto no es asunto tuyo, Fátima». La voz de Dayana se volvió dura y defensiva. «Es una situación familiar complicada que jamás entenderías». «Oh, pero claro que entiendo perfectamente», replicó Fátima, y pude ver cómo se endurecía su mirada. «Entiendo que el tío Antonio ha pagado por tu vida durante 28 años. Entiendo que cuando finalmente necesitó que fueras una hija, tú decidiste matarlo en tu historia. Tú no sabes todo lo que he pasado», gritó Dayana, su voz quebrada. «No sabes lo difícil que es encajar en su mundo. Todos ellos tienen dinero y conexiones desde que nacen». «Tienes toda la razón», respondió Fátima. Su tono era filoso. «No sé lo que es eso, porque cuando me gradué de la universidad pública, nunca se me ocurrió avergonzarme del abuelo. Jamás inventé que estaba muerto porque no encajaba con la imagen que yo quería proyectar». Un silencio largo y pesado se instaló al otro lado de la línea. Fátima aprovechó la pausa para asestar otro golpe. «Hablemos de encajar, ¿quieres?», continuó ella. «Cuando yo no tenía dinero, trabajaba para conseguirlo o simplemente no lo tenía, tú, en cambio,
Solo llamabas al tío Antonio para exigirle. Él nunca se quejó, murmuró Dayana, su voz apenas un susurro. Por supuesto que no se quejó, estalló Fátima, su indignación era palpable. No se quejó porque te ama con todo su corazón. Pensó que invertía en una hija que algún día se sentiría orgullosa de él. No en alguien que financia sus mentiras inventando su muerte. Entonces pude escuchar que Leonardo había tomado el teléfono. Mire, señorita, no sé quién es usted, pero esta es una conversación familiar privada. Soy la nieta que no se avergüenza de su familia, respondió Fátima, su voz helada. Soy la que está aquí, consolando a un hombre que acaba de descubrir algo terrible. Su hija prefiere decir que está muerto antes que admitir de dónde viene. Usted no entiende las presiones sociales que enfrentamos, comenzó Leonardo con un tono condescendiente. ¿Presiones sociales? Fátima soltó una risa amarga, sin rastro de humor. Mi presión era trabajar 30 horas a la semana mientras estudiaba para pagar mis libros. La presión de Dayana era decidir si pedirle dinero al tío por un mensaje o por una llamada. Mire, Leonardo cambió de táctica, buscando una salida. Entiendo que defienda a su abuelo, pero Dayana está a meses de graduarse. Si no resolvemos esto, 6 años de esfuerzo se irán a la basura. 6 años del esfuerzo del tío Antonio, lo corrigió Fátima. 6 años de su dinero y de sus enormes sacrificios. Lo único que Dayana trabajó fue en crear mentiras cada vez más grandes. Con un movimiento rápido, tomé el teléfono de las manos de Fátima. Necesitaba terminar esto yo mismo. Soy yo otra vez, papá. La voz de Dayana regresó al auricular, completamente derrotada. Por favor, te lo suplico, dame una oportunidad para arreglar todo esto. ¿Cómo? Pregunté. Mi voz sonaba más fuerte de lo que me sentía. ¿Cómo planeas arreglar años enteros de mentiras y negación? Puedo confesarle todo a la familia de Leonardo. Les diré la verdad sobre ti, sobre el dinero, sobre todo. ¿Y después qué pasará? Insistí, presionándola. Después de que admitas tus mentiras, ¿qué crees que sucederá con tu vida? No hubo respuesta del otro lado, solo su respiración agitada. Te diré exactamente lo que va a pasar. Continué, las palabras brotaban de mí. La familia de Leonardo descubrirá que se casaron con una mentirosa. Se darán cuenta de que la mujer fuerte que tanto admiraban ha sido mantenida por su padre, el mismo padre que ella consideraba una vergüenza. Papá, no he terminado. La interrumpí con firmeza. Se preguntarán en qué otras cosas les has mentido. Cuestionan cada una de las historias que les contaste sobre tu vida. Se darán cuenta de que si puedes mentir sobre algo así, puedes mentir sobre cualquier cosa. El silencio al otro lado era ahora absoluto. Pero, ¿sabes qué es lo peor de todo esto, Dayana? Dije, sintiendo el peso de años de dolor. Lo peor no es que me mintieras a mí. Lo peor es que te has mentido a ti misma durante tanto tiempo. Ya ni siquiera sabes quién eres en realidad. Yo sé quién soy, murmuró, pero sonaba completamente insegura. ¿De verdad? Cuestioné. ¿Eres la huérfana valiente que se pagó la universidad? ¿O eres la hija de un hombre trabajador que lo sacrificó todo por ti? No puedes ser ambas cosas, Dayana. Y tú elegiste ser una mentira. Leonardo tomó el teléfono una vez más, desesperado. Don Antonio, entiendo su punto, de verdad. Pero seamos prácticos. Dayana cometió un error muy grande, lo admito. Pero destruir su futuro no cambiará el pasado. Tienes razón en eso, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. No cambiará lo que pasó, pero va a evitar que siga pasando en el futuro. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que si sigo pagando, le enseñó que no hay consecuencias. Le enseño que puede negarme, matarme en su historia, y aún así recibir mi dinero. Le enseño que puede tratarme como una vergüenza.
Desde el sillón, vi que Fátima asentía lentamente. Además, tú hablaste de ser práctico, ¿no? Continué. ¿Cuánto tiempo crees que durará tu matrimonio cuando tu familia lo descubra todo? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que duden de cada palabra que ella diga? Podemos manejar eso, dijo Leonardo, pero su voz ya no sonaba tan segura. ¿En serio pueden? Pregunté. ¿Pueden manejar que tu esposa inventó la muerte de su padre? ¿Pueden manejar que toda su historia de superación era una farsa completa? Buscaremos terapia familiar, dijo. Su voz sonaba desesperada. Podemos trabajar juntos. Leonardo, dije, sintiendo cómo la decisión se solidifican dentro de mí. Déjame hacerte una última pregunta. Antes de casarte con Dayana, ¿tú sabías que yo existía? Hubo una pausa larga y reveladora. Sí, admitió finalmente. ¿Y sabías también que yo estaba pagando por todo? Otra pausa, aún más larga. Sí, entonces tú también mentiste a tu propia familia, concluí con una certeza dolorosa. Tú también participaste en esta farsa. Tú también decidiste que yo no encajaba en la imagen que querían proyectar. Fue idea de Dayana, dijo rápidamente, intentando defenderse. Pero tú estuviste de acuerdo. Don Antonio... No, lo interrumpí con firmeza. Ya tomé mi decisión. Dayana quería ser la huérfana independiente que se pagara sus estudios. Ahora tiene la oportunidad de ser exactamente eso. Colgué el teléfono y lo apagué completamente. Fátima me miró con una expresión que mezclaba respeto y sorpresa. Estoy orgullosa de ti, abuelo. ¿Tú crees que hice lo correcto? Pregunté, con la voz apenas un susurro. Creo que hiciste lo único que podías hacer para mantener tu dignidad, respondió ella con firmeza. Y sinceramente, creo que ya era hora. Los días que siguieron se sintieron extraños y vacíos. Por primera vez en años, mi mente estaba libre de preocupaciones sobre transferencias o pagos. Mi cuenta bancaria permanecía intacta, congelada en el tiempo. El silencio de mi teléfono era casi ensordecedor, y me encontré en una posición que no recordaba, viviendo únicamente para mí. Fátima insistió en quedarse conmigo esa primera noche, asegurando que no debía estar sola. Cocinamos juntos, algo que no había hecho en mucho tiempo. Mientras yo preparaba una pasta sencilla, ella cortaba verduras con precisión. El simple acto de compartir esa tarea me hizo ver cuánto extrañaba esas pequeñas rutinas familiares. Había estado tan enfocado en ser el proveedor de Dayana que olvidé lo que se sentía tener un vínculo basado en el afecto. Abuelo, dijo Fátima mientras cenábamos en silencio. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto, hija. ¿Cuándo fue la última vez que Dayana te visitó solo porque quería verte? Su pregunta flotó en el aire. Sin necesitar dinero, sin pedir un favor, solo para pasar tiempo contigo. Las palabras me golpearon con la fuerza de un puño en el pecho, porque no pude recordar una sola vez en los últimos 5 años. Cada llamada y cada visita habían estado atadas a una solicitud financiera. Incluso los almuerzos de domingo terminaban con la mención de un gasto imprevisto. No lo recuerdo, admití, sintiendo un ardor que subía hasta mis ojos. Fátima continuó con suavidad. ¿Y cuándo fue la última vez que te preguntó cómo estabas tú? ¿Cómo iba tu salud o tus planes? Otra pregunta que quedó suspendida en el aire, sin respuesta. Las conversaciones con Dayana se habían convertido en monólogos sobre sus problemas y sus deseos. Yo había sido reducido a un simple financiador silencioso. Jamás volví a ser el protagonista de mi propia vida. Abuelo, siguió Fátima, su voz era un bálsamo. Creo que perdiste a tu hija hace mucho tiempo. Lo que hiciste ayer fue solo aceptar una realidad que ya existía. Sus palabras eran dolorosas, pero encierran una verdad innegable.
La Dayana que yo creé, esa niña que me esperaba en la puerta, había desaparecido. En su lugar había quedado una mujer que me veía como un recurso conveniente, un recurso del cual, además, se avergonzaba. Al día siguiente, Fátima tuvo que regresar a su trabajo, pero me hizo prometerle que la llamaría. Me quedé solo en la casa por primera vez en días. Fue entonces cuando el verdadero peso de mi decisión se derrumbó sobre mí. He cortado la relación con mi única hija para siempre. A mis 70 años, había elegido la soledad por encima de la humillación. Decidí hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Salí a caminar por el parque cercano a mi casa. Era una mañana de martes, y el lugar estaba lleno de vida. Había madres jóvenes con sus hijos y ancianos jugando al ajedrez. Me senté en una banca y observé a una abuela que jugaba con su nieta. La niña gritaba de alegría cada vez que la empujaba más alto en el columpio. La abuela reía con una felicidad tan genuina que iluminaba su rostro. «Mira, abuela, puedo tocar las nubes», gritó la pequeña. «Eres la niña más valiente del mundo», respondió la abuela, con un orgullo que se sentía a la distancia. Observé esa interacción tan simple y hermosa, y comprendí lo que había perdido. En algún momento, dejé de ser la persona que la empujaba hacia sus sueños. Me había convertido en la máquina que los financiaba. Dejé de ser su héroe para convertirse en su cajero automático. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, un sonido que me sobresaltó. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía. «Señor Ruiz, soy Emilia, la suegra de Dayana. ¿Podríamos hablar?» La curiosidad me venció, así que decidí responder. «¿Sobre qué?» Su respuesta llegó casi de inmediato. «Sobre su hija y sobre usted. Creo que hay cosas que debería saber». Acordamos vernos en una cafetería del centro de la ciudad. Llegué unos minutos antes y la reconocí en cuanto entró. Se veía distinta sin la formalidad de la graduación, más humana, menos intimidante. «Gracias por venir», dijo mientras se sentaba frente a mí. «Después de lo que pasó el otro día, he estado pensando mucho». «¿Sobre qué?», pregunté, intentando mantener mi voz neutral. «Sobre las mentiras en las que mi familia y yo hemos estado viviendo», respondió sin rodeos. «Y sobre el hombre que hizo posibles todas esas mentiras». Ordenó un café y me miró directamente a los ojos. «Señor Ruiz, quiero disculparme. No solo por la conducta de Dayana, sino también por la nuestra». No entiendo a qué se refiere. Durante los últimos 2 años, hemos tratado a Dayana como a una cenicienta moderna. La historia de la huérfana valiente que se superó a sí misma nos encantaba. Nos gustaba tanto que nunca cuestionamos los detalles. Tomó un sorbo de su café y su mirada se endureció. ¿Sabe por qué nos gustaba tanto esa historia? Negué con la cabeza. Porque nos hacía sentir superiores. Nos hacía sentir como una familia tan maravillosa que había rescatado a esa pobre niña sin nadie. Sus palabras me sorprendieron por su brutal honestidad. «Después de que usted se fue, Leonardo y Dayana vinieron a casa desesperados», continuó. «Fue entonces cuando la verdadera historia finalmente salió a la luz». «¿Qué historia?» «La historia de un padre viudo que trabajó turnos dobles durante años. La historia de un hombre que sacrificó sus propios sueños para financiar los de ella. La historia de alguien que pagó no solo su educación, sino también su boda y su luna de miel». Emilia hizo una pausa y pude ver cómo se le formaban lágrimas en los ojos. «Señor Ruiz, ¿sabe cuánto dinero ha invertido Leonardo en la educación de Dayana?» «No tengo idea». «Cero. Absolutamente nada». La amargura en su voz era palpable. «Incluso el anillo de compromiso, que pensábamos que él había comprado con sus ahorros, resultó que lo había pagado usted. Mi hijo se casó con una mujer completamente financiada por otro hombre, y tuvo la audacia de presentarla como si fuera independiente». «¿Por qué me está contando esto?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta.
porque quiero que sepa que no todos en mi familia somos ciegos, y porque su decisión de cortar el financiamiento ha tenido consecuencias, unas que van mucho más allá de la Universidad de Diana. ¿Qué tipo de consecuencias? Leonardo y Diana discuten constantemente. Él está furioso porque ella lo puso en esta posición sin decirle la verdad completa. Ella está desesperada porque se da cuenta de que puede perderlo todo: su carrera, su matrimonio, y ahora también a su padre. Emilia se inclinó hacia adelante. Su voz bajó de tono. Pero lo más importante, señor Ruiz, es que creo que su hija finalmente está entendiendo lo que perdió. ¿Qué quiere decir? Ayer por la noche, vino a nuestra casa llorando desconsoladamente. No era por el dinero, ni por la universidad. Lloraba porque se dio cuenta de que había perdido al único hombre que la amó incondicionalmente toda su vida. Sus palabras me tocaron profundamente, pero mantuve mi compostura. Me confesó que por años se enfocó tanto en encajar en nuestro mundo, continuó Emilia, que olvidó valorar el mundo del que venía. Me dijo que se preocupó tanto por no parecer necesitada, que terminó negando al hombre que había satisfecho todas sus necesidades. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Y qué espera que haga con esa información?, pregunté, con la voz más áspera de lo que pretendía. Nada. Su respuesta me tomó por completa sorpresa. No estoy aquí para pedirle que perdone a Diana, tampoco para que restaure los pagos. Estoy aquí para decirle que usted hizo lo correcto. Hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. Señor Ruiz, soy madre. Tengo 3 hijos. Si alguno de ellos lo tratara como Diana lo trató a usted, yo esperaría consecuencias reales. Apuró el resto de su café y se preparó para marcharse. Una última cosa, dijo, poniéndose de pie. Su hija perdió mucho más que una carrera de medicina cuando usted detuvo los pagos. Ella perdió la oportunidad de tener una relación real con el único hombre que la amó lo suficiente como para sacrificarlo todo. 3 meses después de esa conversación, mi vida había encontrado un ritmo completamente nuevo. Por las mañanas, despertaba sin el impulso ansioso de revisar mi teléfono. Ya no esperaba mensajes urgentes pidiendo dinero. Desayunaba con calma mientras leía el periódico, un lujo que no me daba en años. Siempre había estado corriendo para resolver alguna crisis financiera de Diana. Incluso me había inscrito en clases de cocina italiana. Era un viejo sueño que siempre postergaba por los gastos de mi hija. Fátima venía a visitarme los domingos. Juntos exploramos restaurantes nuevos o simplemente caminábamos por barrios desconocidos de la ciudad. Era increíble cómo redescubrir mi propio entorno ahora que tenía tiempo y recursos para disfrutarlo. Durante una de esas caminatas, Fátima me dijo algo que me dejó sin aliento. Abuelo, es la primera vez en años que te veo reír de verdad. Sus palabras me golpearon. Tenía razón. Había estado tan consumido por mi papel de proveedor que había olvidado cómo vivir para mí. Redescubrí el simple placer de comprar un libro sin calcular el saldo de mi cuenta. Volví a soñar con viajar, un anhelo que había abandonado por completo. Todo mi dinero extra siempre iba dirigido a financiar la vida de Diana. Una tarde, mientras organizaba mis finanzas, los números contaron una historia impactante. En solo 3 meses, habían ahorrado más dinero que en los últimos 5 años juntos. Sin las transferencias constantes ni las emergencias repentinas, mi economía se había estabilizado. Así que decidí hacer algo con lo que había soñado durante décadas. Reservé un viaje a Italia. 3 semanas completas para recorrer la Toscana. Era algo que siempre quise hacer, pero que nunca pude justificar. Cuando le conté a Fátima, su reacción me confirmó que había tomado la decisión correcta. «Por fin», exclamó con una alegría genuina. «Por fin vas a hacer algo solo para ti». Mientras planeaba los detalles del viaje, mi teléfono sonó. La pantalla mostraba un número que no había visto en 3 largos meses. Diana. Dudé un instante, con el corazón latiendo en mis oídos. Finalmente, decidí contestar.
Papá. Su voz sonaba distinta, más madura, algo quebrada, pero más real de lo que la recordaba en años. Sé que no tengo derecho a llamarte después de todo, pero necesitaba hablar contigo. ¿Sobre qué? Pregunté, esforzándome por mantener un tono neutral. Sobre el hecho de que me gradué, dijo, y pude escuchar el temblor en su voz. Conseguí un préstamo estudiantil para los últimos meses. Fue muy difícil, papá, pero lo logré. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. No sabía qué decir, así que simplemente esperé. Cuando estaba en la ceremonia, cuando dijeron mi nombre y subí por mi diploma, solo podía pensar en ti. Pensaba en todas las veces que me dijiste lo orgulloso que estabas de mí, en todos los sacrificios que hiciste para que yo llegara a ese momento. Su voz se rompió por completo. Y me di cuenta de que el momento más importante de mi vida se sentía completamente vacío. La persona que más merecía estar ahí no estaba. Cerré los ojos, sintiendo una punzada que era mitad dolor y mitad validación. Leonardo y yo nos estamos divorciando, continuó. Su familia nunca superó las mentiras. Y para ser honesta, yo tampoco. Cada vez que me miraba al espejo, veía a la mujer que negó al único hombre que la amó sin condiciones. Dayana, empecé, pero ella me interrumpió. No, papá, por favor, déjame terminar. Necesito decirte esto. Tomó una respiración profunda, que sonó como un sollozo contenido. Empecé a ir a terapia, no para justificar lo que hice, sino para entender cómo me convertí en alguien capaz de negar a su propio padre. ¿Y sabes qué descubrí? ¿Qué? Que en algún punto dejé de verte como mi papá y empecé a verte como una cuenta de banco. Dejé de valorar tu amor y empecé a dar por hecho tu dinero. Dejé de preocuparme por tus sentimientos. Solo me importaba tu capacidad para resolver mis problemas. Eran las palabras que había necesitado escuchar por años. Pero ahora, al verlas, no sentía la victoria que había imaginado. Solo una tristeza profunda por todo el tiempo perdido. Papá, no te llamo para pedir perdón. Tampoco te llamo para pedir dinero. Te estoy llamando para decirte que por fin entiendo lo que perdí, y para decirte que lo siento. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. ¿Dónde estás viviendo ahora? Pregunté, a pesar de mí mismo. En un apartamento pequeño que pago con mi sueldo de la residencia. Es diminuto comparado con lo de antes. Pero ¿sabes qué? Es mío. Lo estoy pagando yo, con dinero que yo misma gané. Pude escuchar algo en su voz que había estado ausente por años. Orgullo genuino. Papá, continuó ella, no espero que me perdones. Tampoco espero que volvamos a ser lo de antes. Pero necesitaba que supieras que, por primera vez, entiendo quién eres realmente. No eres el hombre que me pagaba las cuentas. Eres el hombre que me amó tanto como para enseñarme la lección que más necesitaba. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Te amo, papá, y respeto tu decisión. Me enseñó más sobre dignidad y respeto propio de lo que la universidad pudo enseñarme jamás. Cuando colgamos, me quedé sentado en la quietud de mi sala por un largo rato. El silencio se sentía pesado, lleno de un alivio agridulce. Mi hija finalmente había entendido, pero el costo había sido nuestra relación. Quizás ahora, sobre sus ruinas, algo nuevo podría empezar a crecer. 2 días después, esperaba mi vuelo a Roma en el aeropuerto. Mientras aguardaba en la puerta de embarque, saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Dayana. Voy a Italia por 3 semanas. Algo que siempre quise hacer. Cuando regrese, tal vez podamos tomar un café. Pero esta vez, invitas tú. Su respuesta fue casi inmediata. Será un honor invitarle el café, papá. Disfruta Italia. Te lo mereces más que nadie. Por primera vez en años, sabía que era verdad. Me lo merecía.
El motor rugió con fuerza mientras el avión se despegaba de la pista y yo sentí en el pecho que esa sacudida era mía. Observé por la ventanilla cómo la ciudad se hacía pequeña, un mapa de luces distantes y ajenas. Cada destello parecía un eco de los últimos meses que por fin se quedaban atrás. Dejaba en tierra a una hija que siempre dio por sentado mi afecto incondicional. Pero en su lugar, sentía cómo mi espalda se enderezaba, libre de un peso invisible. También se quedaba una relación construida sobre frías obligaciones financieras. ¿Sería posible ahora construir un vínculo nuevo, basado en el respeto mutuo? A mis 70 años, el universo me estaba enseñando una lección tardía. Comprendí que nunca es tarde para exigir el respeto que mereces, y que la vida más importante es la que finalmente eliges vivir para ti mismo. Era una verdad que me había costado décadas enteras descubrir. El avión atravesó con firmeza las nubes, impulsadas hacia una aventura soñada durante décadas. Ya no necesitaba la aprobación de nadie para tomar mi propio rumbo y ser dueño de mis días. Aquello no era venganza, sino el acto más puro de liberación personal.